Está con nosotros como invitado especial Gustavo Munguía. ¿De quién es Gustavo? Gustavo Munguía, bueno, pues Gustavo Munguía es, ahorita, en esta etapa de mi vida, es un comediante que escribo y sigo en mi carrera musical. Así de sencillo, digo, creo que actúo, estoy trabajando ahorita, voy a entrar en una obra que se llama La Maestra Perdió el Juicio, La Gordillo Perdió el Juicio, una producción de Omar Suárez. Y sigo con mis shows, tanto en el Cuevón como presentándome también en mi casa Televisa. Pero Gustavo como persona, ¿quién es Gustavo? Gustavo como persona, esa es una pregunta muy amplia. Gustavo como persona específicamente, ¿cómo que quieres saber? ¿Quién es Gustavo? Más allá del comediante que todos conocemos, ¿quién es Gustavo? ¿De qué está hecho Gustavo? Gustavo Munguía nació en Mexicali y luego vivió en Estados Unidos mucho tiempo, hasta los 10 años de edad, y me cambié al Paso, Texas, de ahí me pasé a Ciudad Juárez, Chihuahua. Estuve mucho tiempo en Ciudad Juárez, luego decidí por fin venir a la Ciudad de México y, como todo mundo, esta palabra, a probar suerte. Y llegué con un disco bajo el brazo porque yo soy músico, pero en ese tiempo yo estaba totalmente abocado a mi carrera de músico y ser compositor, y influenciado por la trova cubana. Me encantaba Mauri Pérez, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, todo eso venía como un hijo de la trova, revolviéndole un poquito de blues y de jazz y de rock and roll. Esas son mis raíces musicales y eso es lo que yo quería hacer en México, ¿no? No funcionó como tal, no me fue muy bien y ingresé a la comedia, al otro amor de mi vida, que era la comedia. Tomé muchos talleres en México, afortunadamente conocí a personas muy interesantes que enriquecieron mi mundo actoral y de comedia, y entre ellos, bueno, siempre lo he dicho, ha sido Julián Pastor. Julián Pastor tenía un taller aquí en lo que es ahora, estamos cerca aquí en Altavista, y era el Bar Wow. Y ahí en el Bar Wow, pues teníamos un taller, él tenía un taller de stand-up. Desde allá se daba, o sea, no es una cosa nueva lo del stand-up, como muchos dicen, ya llegó el stand-up. El stand-up, alguien lo inició y ese fue Julián Pastor, de una manera empírica lo hizo, sin llevar una metodología, porque no la llevábamos, sino subíamos al escenario, probábamos cosas, probábamos nuestro punto de vista como comediantes, o qué podía hacer reír con toda la honestidad, hablando del absurdo, hablando de la ironía. En fin, él englobaba en esas 2, 3 horas, o a veces 4 horas que nos regalaba de su tiempo, y nos llevaba a hacer comedia en el bar, y nos daba chance de probar cómo era nuestra rutina. Yo después, ya por mi cuenta, me fui a Estados Unidos y me traje toda la literatura que había de stand-up comedy. Judy Carter, Greg Dean, Jim Peret, cantidad de comediantes que ya llevaban un método para hacer comedia. Entonces formamos un taller con Miguel Galván, que en paz descanse, y lo impartíamos por mucho tiempo. En el 94 yo creo que hicimos el primer taller en el bar Miau, y luego en Los Comediantes. Y bueno, y luego en el CEA estuvimos impartiendo el curso, y en fin, yo hice como una revoltura de todos estos cursos, y lo adaptamos y empezamos a experimentar con estas técnicas, ¿no? Ya después, bueno, se ha crecido esto del stand-up muchísimo, pero el stand-up, a lo que se reduce y lo que es, en resumen, es hablar de tu vida, tener un punto de vista como comediante, hablar de tus odios, tus miedos, tus preocupaciones, de todo lo negativo, y llevarlo al escenario, y hablar de eso desde ese punto de vista, desde ese momento que creas. Es más que hacer reír, es comunicar. Lo primero que tienes que saber es comunicar, porque si tú intentas hacer reír a la gente es susceptible, inmediatamente detecta que tú quieres picarles el ombligo, y en cuanto dice, este cuate se quiere hacer el chistoso y quiere que yo me ría, se cerraron las puertas, ¿no? Entonces, como que es un ejercicio de comunicación, es un ejercicio de dar
y viene la risa, dar y viene la risa. Lo malo es cuando no sucede eso, ¿no? Que empiezas a sudar y pasan los minutos y no sabes qué va a pasar con tu rutina, ¿no? Y eso se le da a todos los comediantes, ¿no? Fallamos muchas veces al comienzo, pero gracias a tantos errores que cometemos y tantos fracasos, perfeccionamos la rutina, ¿no? Y llegas a hacer algo, ¿no? Ahora, hablábamos obviamente fuera de la cámara que el hacer comedia no es, yo creo que es una de las partes más difíciles, ¿no? El poder hacer reír a la gente, saber, bien lo dices, cómo y cuándo, en qué momento, y sobre todo de una manera no vulgar, sino de una manera, ¿lo podemos llamar elegante o cómo lo podemos decir? Pues no, yo creo que no. Yo no le puedes poner limitantes al humor. Puedes hablar desde el aborto, desde de los pederastas, puedes hablar de temas tan fuertes como hablar de cosas muy sencillas. Todo depende cómo lo estás planteando, en qué momento lo estás diciendo, en dónde estás. Eso el comediante lo tiene que tener muy claro. Si vas a un evento de ejecutivos, si van a hablar de, no sé, o es una convención de buzos, o es un torneo de golf. Tienes que acercarte un poco al punto de vista del golfista. No quiere decir que vas a hacer toda una rutina de golf, una rutina de buzos, pero sí acercarte al tema, ¿no? Y que tenga que ver. Pero puede decir cosas terribles y siguen siendo muy chistosas, ¿no? Dependiendo cuándo y cómo y en qué situación lo vas a decir, ¿no? O sea, hay partes en mi rutina que yo digo, yo estoy feliz, acabo de encontrar el punto de G de mi mujer. Lo traía mi cuñada. Imagino, o sea, si tú dices este tipo de cosas, ¿no? Pues no ofendes a nadie ni dices nada, punto. Y te puedes ir a otros extremos y decir cosas mucho más fuertes y llegar a la vulgaridad y hablar de un tema, por ejemplo, decir, ¿sabes qué? Tengo una amiga, estoy hablando en un personaje que se llama el Molusco. No, tengo una amiga que se acaba de hacer un tatuaje bien fregón, se acaba de hacer un tatuaje aquí en la entrepierna, de poca de veras, está toda madre de veras, es un caracol de mar, se ve real, es más, acercas el oído, bueno, no escuchas el mar, pero huele a mar. Entonces, son dos puntos muy distintos, ¿no? Te vas a un extremo, ¿no? De hablar de encontrar un punto G y luego te vas a un extremo de darle otro valor al caracol de mar, pero todos son en contexto. Ya si nos ponemos a explicar el humor, se le quita mucho el humor, ¿no? Cuando ya lo empiezas a explicar, pero tiene que saber en dónde, cómo. Estos fueron dos ejemplos de lo que se puede hacer en una rutina. Pero como estamos en este programa de chic, vamos a hacer puro humor. Wow. Fino. ¿Ustedes saben en qué se parece la princesa Diana y Picasso? En que los dos tuvieron su periodo azul. Muy ad hoc al programa, ¿no? Es muy bonito, ¿no? Es muy bonito, los dos tuvieron ¿no? Piénselo. Háblanos un poco acerca también de eso, el hecho, el arte, porque es un arte también el hacer reír a la gente, ¿no? Sí. Es un arte. Llamemos el humor que sea, ya habíamos hablado precisamente del humor, pero eso es un arte. ¿Cómo llegar a poder hacer reír a alguien? Por lo más, la situación más, no sé, increíble que esté pasando, ¿cómo puedes llegar a hacer reír con ese arte a la gente? Pues yo creo que es una cuestión de actitud, que debes de tener una actitud ante la vida. ¿En qué crees? ¿En qué no crees? ¿Crees en Dios? ¿No crees en Dios? Todas estas preguntas se las tienes que hacer antes de subirte a un escenario. Conocerte a ti mismo no es aprenderte un montón de chistes. Yo no estoy en contra de decir un chiste, o sea, que el comediante diga, hay gente que lo hace de una maravilla, Polo lo hace de una manera estupenda, y del chiste hace toda una obra, ¿no? Que dura, no sé, 30, 40 minutos para contar ese chiste, pero dentro de ese chiste hay muchos puntos de vista que va analizando Polo, ¿no? Yo creo que el comediante tiene que tener una actitud ante la vida, tiene que tener un punto de vista de la vida, en lo que cree, en lo que no cree.
conocerse bien o tratar de conocerse a sí mismo. Yo creo que todo comediante debe pasar por una etapa de psicoanálisis, que sí es importante, conocerte y saber cuáles son tus fallas, cuáles son tus errores, qué ha pasado en tu vida y llevarlo al escenario. Porque al final de cuentas el comediante es el niño malcriado que se porta mal en el salón de clases y escribe: el maestro tiene unas nalgas espantosas, ¿no? O escribe: la maestra parece Godzilla. O la maestra, ¿no? Es el niño malo que se atrevió a hacer las cosas que los demás quieren hacer, pero no se atreve en el momento. Mucha gente, esa es la sensación en el público, y lo debe provocar el comediante decir: yo quiero hacer eso, yo quiero decir eso, yo quiero hacer eso que está haciendo este güey. Me encanta lo que está haciendo este güey. No, sí, eso es cierto. Y cuando oyes es cierto en el público, dices: vas bien, ¿no? Porque son observaciones de la vida, son pequeñas cosas que te identifican con el público. A veces hay vicios que puedes tener de carácter y a lo mejor Fabiola cree que nada más le pasan a ella. Y eso no es cierto. A veces las cosas más secretas o las más íntimas son las que más se refleja a todo el público. Dices: ¿cómo voy a decir eso? Pero si eso no... Créeme que entre más buscas y en los detalles pequeños, entre lo más específico del humor, ahí está la risa. ¿Cómo es crear un personaje para ti? Porque obviamente, también entras tú en eso, ¿no? Creas un personaje, escribes. ¿Cómo es todo ese proceso? Ese proceso de hacer un personaje te ayuda mucho, te abre muchas puertas, es más fácil, tienes mucho más acceso al público que hacerlo a cara limpia, ¿no? Vas a cara limpia y dices: ok, está bien, hace comedia y todo, cuenta chistes y todo, pero es más difícil, o sea, sí cuesta. Pero cuando haces un personaje, tienes que tener la fortuna de que ese personaje entre al público y inmediatamente se identifica con una frase, con una actitud, con una forma de ser, pero hacerlo diferente. En mi caso, bueno, yo hacía humor a cara limpia, de repente se me pidió un personaje en la hora pico y hice Poliéster, ¿no? Hice Poliéster, desde antes venía Poliéster, de hecho desde el 98 se estrenó en el programa de hoy, antes de la hora pico ya estaba, y fue un personaje que, bueno, yo pensé, Mara Escalante me pidió hacer un personaje porque iba a ser una española en un programa y me dijo: haz un personaje que contraste con el mío. Yo dije: bueno, ¿qué hacemos? Bueno, se barajearon muchos personajes. Bueno, vamos a hacer a un gay, pero vamos a tratar de hacer un gay diferente, ¿no? Porque ahí el gay, el clásico es que le avienta, le tira a los perros al chavo o le está coqueteando. O sea, es el clásico, ¿no? Y lo que yo busqué más bien es hacer a un niño que no sabía, no estaba muy claro de su sexualidad, era extraño para él, y aunque le decían que era gay, él lo negaba porque él veía la vida de otro modo, ¿no? Natural, ¿no? Sí llegó a ser un poco pícaro en algún momento, Poliéster, pero sí con una inocencia, ¿no? Muy no sé, como muy fresca, es como un gallego, pero como un chiste gallego, no como sea un gallego, con respeto a los gallegos, pero sí un gallego que le pasan, es víctima de la vida. Okay. Y si hay alguna cosa de un personaje que le gusta a la gente, es que sea víctima. Si tú te fijas en muchos personajes que son víctimas, los abrazas, los quieres más, ¿no? Eso es importante. ¿Cómo crear precisamente ese personaje para que se quede? Porque eso es también lo complicado, ¿no? ¿Cómo lo puedes ir creando cuando tú lo estás haciendo? Dices: bueno, ok, voy a hacer a fulanito de tal. Pero ¿cómo ser tan atinado y acertado y decir: este personaje sé que a la gente le va a gustar? Y yo creo que en los personajes de comedia, cuando quieres crear un personaje de comedia, te tienes que acercar a la gente, ahora sí que esté cercana a ti, como tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela, gente muy cercana, que conoces los vicios de esa persona, que conoces las actitudes. Y yo cuando creé a Paul dije: ¿dónde? Paul es un remedio de mi mamá, llevado a la exageración. Yo me acuerdo cuando mi mamá nos hacía algún tipo de chantaje o algo, era siempre: es que la vida, mijo,
así no es, mijo, la vida cambia, mijo, vas a ver, la vida así no es, cuando crezcas y tengas a tus hijos, vas a ver, mijo, es que yo no quiero dejar. Entonces, todo era para adentro. Ese vicio de carácter, digo, bueno, es maravilloso, vamos a tomar ese vicio de carácter, vamos a ponerlo en un niño y vamos a vestirlo de esta forma. Entonces es como una receta, ¿no? Entonces te vuelves como un alquimista también, el comediante, ¿no? Voy a meterle un poco de esto y un poquito de esto, pero la base sí tiene que ser de alguien que tú quieres mucho o no quieres mucho y afectó tu vida de alguna manera, que sí tuvo un significado en tu vida. Solamente así puedes crear sobre todo un personaje de comedia, ¿no? Es algo que de lo que te estás burlando de alguna manera, porque estás exagerando las actitudes y los vicios de carácter de mi mamá, los llevo hasta arriba, y eso hace que la gente diga, ok, esto es cierto y no, ¿verdad? Porque sí vive en una fantasía el Paul, ¿no? Ahora bien, ¿qué disfrutas más, un personaje o la comedia, como le llamas, a cara limpia? Yo creo que las dos cosas son no te puedo decir que para mí en un show hago la comedia cara limpia y luego ya vienen los personajes. Pero creo que es muy importante poder hacer humor tal cual, como estás, con un micrófono en la mano como defensa. Eso sí, tener un buen sonido, porque si hay algo fatal, a veces nos pasa en muchos eventos y muchos comediantes lo saben, cuando tenemos un mal sonido es nuestro enemigo número uno. Tienes que con tener un buen sonido y tener actitud, con eso debes de hacer comedia. Después de ahí, haz un personaje. Pero lo primero, haz a cara limpia comedia. ¿El personaje no se presta más para jugar a lo mejor con el público que hacer la comedia cara limpia? Oh. Obvio. Sí es algo que te ayuda muchísimo. Y sobre todo si es un personaje que ya está posicionado en la televisión. Obviamente si yo saco a Paul, yo tengo ganado más terreno que si salgo a cara limpia, ¿sí? Entonces sí te ayuda mucho un personaje, sí te puedes apoyar, pero yo creo que tienes que seguir insistiendo en hacer humor desde el punto de vista de Gustavo Munguía, porque yo no quiero entrar en respaldarme nada más en un disfraz, en una máscara, y no poder decir mis puntos de vista de las cosas, porque entonces yo no tendría que hacer ahora un personaje político, no dar mis otros puntos de vista de una manera muy personal, hablar de mi vida, que sí expongo mi vida también en el escenario de una manera exagerada, pero sí también tener ese punto de vista. Que eso es lo más complicado, ¿no? Háblanos de tus proyectos, Gustavo. ¿Dónde te pueden ver? Proyecto, ahorita está, bueno, la maestra Gordillo perdió el juicio. Vamos a estrenar en el Blanquita. No se lo pierdan, va a estar bueno, va a estar con Luis de Alba, está La Güereja, está el señor Pepe Magaña, está Alfonso Villalpando, Ricardo Gil, hay un buen elenco. Está Niurka, va a estar la Chupitos también. O sea, se va a armar con todo, así que si quieren ir a divertir y reírse mucho, vayan a ver a la maestra. Otra de las cosas es sacar mi próximo disco. Este disco ya tiene como 3 años, entonces ya es hora de sacar uno nuevo. Y otro de los proyectos es tener un programa ahorita en cable. Y hacer algo en la televisión, es importante, ¿no? Pero como lo es importante este tipo de medios, y los quiero felicitar por tener un programa tan bien y también presentado. Visiten la página y visiten mi página de pasada, www.gustavomunguia.com.mx. Ahí pueden encontrar pues fotografías, novedades, canciones, lo que ustedes quieran. Está divertida la página, pero de veras vale la pena. Este es el futuro de los medios, internet, y lo están haciendo de una manera de veras bien hecha. No se lo pierdan. Todos los días, ¿es todos los días este programa? Lo pueden ver las veces que quieran, a la hora que quieran y los días que quieran. Es un programa, se lo repiten, ¿no es cierto? Tenemos repetidora muchas veces. No, pero sí procuran estarlo cambiando siempre, ¿no? Qué bueno, les felicito. Gustavo, pues muchísimas gracias a ti, gracias por venir y sobre todo por compartirnos un poco de lo que es Gustavo también como persona, no nada más como comediante. Muchísimas gracias, de verdad. Y qué bueno que lo están cambiando, porque hay una frase muy bonita con la que me quiero ahora sí despedir. La vida no tiene control remoto. Si quieres cambiarle, levántate.